Muy buenas, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí para resolver el último ejercicio de esta serie de ejercicios, ¿cierto? Guía respecto a las unidades físicas de concentración. En esta oportunidad se nos pregunta o se nos plantea un problema que dentro de todo, dentro de de todos los ejercicios que hicimos en esta serie, este vendría siendo el que tiene más complejidad y el que suele confundir un poquito más porque involucra un parámetro nuevo dentro de esta unidad de física de concentración que vendría siendo la densidad. El ejercicio dice lo siguiente. Se mezclan 120 gramos de etanol. Recordemos que el etanol es un líquido que tiene una densidad de 0.7893 gramos por ml. Estos 120 gramos de etanol se van a mezclar con 280 gramos de agua, que tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Recordemos que el agua siempre va a tener una densidad de 1. Y por lo tanto, hablar de 280 gramos de agua es lo mismo que decir 280 ml de agua. El ejercicio nos pide determinar el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen de la disolución. Si la densidad resultante de esta última, de esta disolución final, vendría siendo de 0,9538 gramos por ml. Este ejercicio se nos complica un poco porque tenemos que imaginar lo siguiente. Como siempre, voy a dibujar la probeta. Tengo la probeta acá, ¿cierto? Y que esta va a tener mi disolución resultante, que es la disolución de la mezcla del etanol, ¿cierto? Que está acá con el agua. A esta probeta yo le voy a agregar aquí de un líquido que va a estar en este envase. Imaginemos que está en este envase, ¿ya? Y este líquido que está aquí, vendría siendo el etanol, que vendría siendo CH3, CH2 OH. Esa es la fórmula química. Y este líquido tiene una densidad de 0,7893 gramos por ml, ¿cierto? Y nos está diciendo que yo extraje, ¿cierto? 120 gramos de etanol de este recipiente que yo tengo acá. Es decir, la masa de etanol que yo saqué del vaso precipitado que tengo aquí a la izquierda fue de 120 gramos. Aparte de eso, lo voy a dibujar con rojo. Esta disolución también está formada por otro líquido que está en este vasito rojo que es agua. Y este agua tiene una densidad de 1 gramo por ml. Y me está diciendo que yo de este vaso precipitado saqué y agregué a la probeta una masa de 280 gramos, lo cual vendría siendo lo mismo que decir 280 ml, recordando que la densidad del agua es 1. Nos está pidiendo determinar, insisto, este ejercicio me pide determinar el porcentaje masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen de la disolución total. Es decir, me está pidiendo calcular el porcentaje masa y el porcentaje masa-volumen y volumen-volumen de toda esta disolución que yo estoy pintando en verde. Me está pidiendo calcular la disolución total, no por separado. Por lo tanto, como bien sabemos, una disolución siempre va a estar formada por un soluto y por un solvente. En este caso, como son los dos líquidos, vamos a comparar volúmenes debido a que la densidad del etanol no es 1, sino que es 0,78. Así que yo no puedo decir que tengo 120 gramos 120 ml de etanol, porque no tiene una densidad de 1. Si yo transformo eso según la ecuación que está aquí atrás, la densidad, yo voy a tener lo siguiente. La densidad del etanol va a ser igual a la masa del compuesto dividido en el volumen del compuesto. Si yo reemplazo esto, la densidad del etanol vendría siendo 0,7893 gramos por ml. Yo tengo la masa que vendría siendo de 120 gramos y no tengo el volumen porque eso es lo que quiero calcular. Si hago el despeje correcto, yo voy a tener que el volumen va a ser igual a 120 gramos dividido en la densidad que es 0,7893 gramos por ml. Si yo calculo esto, voy a obtener que los ml
de etanol que yo extraje del primer vaso precipitado, que vendría siendo el vaso de etanol, vendría siendo igual a 0. Vendría siendo igual a 152,03 ml de etanol. Como ya tengo el volumen de etanol que saqué de este primer vaso que yo estoy aquí encerrando en negro, y lo comparo con los 280 ml de agua, yo voy a tener que el etanol está en menor cantidad, porque está en 152, lo voy a dar acá. El volumen de etanol va a ser de 152,03 ml. Si yo comparo este volumen con el volumen de agua, que son 280, claramente el etanol está en menor cantidad, por lo tanto el etanol va a ser el soluto, mientras que el agua vendría siendo el solvente. Como ya tengo esto, como ya pude analizar quién va a ser, o como pude determinar, perdón, quién va a ser, cuál de los dos componentes va a ser el soluto y cuál va a ser el disolvente, a través de la ecuación de la densidad que me permite transformar de masa a volumen o de volumen a masa, yo puedo empezar a calcular ya los porcentajes que me está solicitando el ejercicio. Vamos a empezar por el primero, que vendría siendo el porcentaje masa-masa. Entonces el porcentaje masa-masa de la disolución vendría siendo la masa del soluto, que vendría siendo el etanol, que la masa la tenemos acá, que son 120 gramos, dividido en la masa total de la disolución. Recordemos que la masa de la disolución es la masa del soluto más la masa del solvente. Y en este caso, la masa de la disolución vendría siendo igual a los 120 gramos de etanol más los 280 gramos de agua. Si yo sumo esto, si yo aplico la matemática, esto me va a dar un resultado de 400 gramos en total. Yo voy a tener 400 gramos de agua. Por lo tanto, 120 gramos lo vamos a dividir en 400 gramos de agua, y esto lo tenemos que multiplicar por 100 según la ecuación. Estamos trabajando masa a masa, así que estamos aplicando esta ecuación de acá, la primera. Si yo divido esto, 120 dividido en 400, y lo multiplico por 100, me va a dar un porcentaje masa a masa de 30%, lo cual coincide con el primer resultado que yo tengo aquí. Por lo tanto, lo hicimos correcto. Vamos con el cálculo de la segunda unidad física que me están pidiendo, que vendría siendo el porcentaje masa-volumen. Porcentaje masa-volumen. El soluto era el etanol, por lo tanto tenemos los 120 gramos de etanol. Recordemos que estamos utilizando la segunda ecuación, porque me están pidiendo ahora el porcentaje masa-volumen, acá, dividido en el volumen total, ojo, de la disolución. En este caso vamos a suponer que los volúmenes son aditivos, solamente en este caso, para poder realizar este ejercicio. En este caso tenemos los 152,03 ml de etanol más los 280 ml de agua. Por lo tanto, si yo meto estos dígitos a la calculadora, voy a obtener que el volumen total de la disolución va a ser de 432,03 ml. Por lo tanto, el volumen de la disolución acá, los 120 van a tener que estar divididos en los 432,03 ml. Y esto va a estar multiplicado por 100 para hacerlo porcentaje. En este caso, tendríamos que los 120 gramos dividido en los 432,03 ml de la disolución me va a dar algo así como 0,277%. Y esto va a ser lo mismo que decir 27,7%. Y si nosotros aproximamos esto,
¿cierto? Debido a que es superior a la cifra 5, al dígito 5, nosotros podemos aproximar este dígito al que sigue, que vendría siendo 28%. Si nosotros vemos, aquí el resultado está en 28,61%, pero se tiene una explicación asociada a la cantidad de decimales que yo utilicé en la calculadora, ¿ya? Pero si nosotros estamos dentro del 28, ya sea un poquito más de 28,6 y un poquito menos de 28,6, no habría problemas. Hay problemas cuando mi resultado se escapa mucho del resultado que está aquí expuesto. Por último, para poder finalizar este ejercicio, que insisto, era uno de los más complicados de la serie que estamos viendo de unidades físicas de concentración, vamos a calcular la última unidad de medida, que vendría siendo el porcentaje volumen-volumen. Y el porcentaje volumen-volumen, que es la última ecuación que está acá, está aquí, ¿cierto? Aquí. Nos dice que el volumen del soluto que yo utilicé, que son 152,03 ml, tiene que ser dividido en el volumen de la disolución, que son los 432,03 ml por 100. Si yo pongo estos dígitos en la calculadora, es decir, 152,03 dividido en 4,32,03, esto me va a dar un total de 0, por 100. Muy bien. Entonces, si yo multiplico esto por 100, me daría algo parecido, ¿cierto? O aproximado. Me daría algo igual, ¿cierto? A 35,18%. Y que si esto lo aproximo, me vendría dando 35,2%. En este caso, el resultado que se me expone acá vendría siendo 36,25 y a mí me dio un dígito menor. Pero en este caso se debe, insisto, a la cantidad de decimales que tenemos y también a que no estoy utilizando una calculadora científica, sino que estoy utilizando una calculadora normal. Por lo tanto, la cantidad de dígitos que yo manejo van a ser más reducidas a la que ustedes podrían tener en su calculadora científica. Espero que este ejercicio, que si bien tiene harto procedimiento, le haya resultado un poquito menos complejo, ¿sí? Recordemos que siempre es importante que en estos tipos de ejercicios de química, ¿cierto? Nosotros imaginemos qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Si no nos ponemos en la situación del laboratorio, se nos va a complejizar un poco el escenario. Por lo tanto, espero que vean este video, espero que estudien y espero que hagan los ejercicios. Hasta luego y hasta la próxima. Adiós.